La imagen sigue dando vueltas al mundo, con una modificación que muchos creían imposible. Fue tan dolorosa que logró mover el corazón de aquellos, se supone lo tienen de acero, grandes dirigentes que toman grandes decisiones y que muchas veces esas decisiones no están de la mano de la humanidad. Esta foto, que quebró la voluntad de muchos dirigentes europeos, finalmente hizo que se abrieran las puertas en países que generalmente no son muy bondadosos al respecto. Y este fin de semana esta imagen del dolor se cambió por otras que representan esperanza. La tapa de los diarios del domingo mostraban a familias sirias sonriendo, siendo recibidos en Alemania y en Austria con comida, agua y juguete para los chicos. No sin antes, y eso hay que dejarlo bien claro, no sin antes haber atravesado por esta tragedia, que no es solamente la muerte de Aylan, sino la muerte de 2.500 personas, 2.500 personas intentando entrar a Europa en lo que va del año. ¿Cómo le va, doctora? Tiene una visita muy especial hoy. Sí, hoy trajimos, bueno, la verdad no traje a nadie, la hermana Guadalupe que está con nosotros, que pertenece a la Orden del Verbo Encarnado. Familia religiosa del Verbo Encarnado. La hermana Guadalupe hace 18 años que vive en Medio Oriente, ¿no? 18 años, entre Egipto, en diferentes países de Medio Oriente, conoce la cultura y hace 4 años que está viviendo en Siria. Un poquito antes de que empiece el conflicto, ¿no es cierto? Un tiempo antes, unos meses antes, sí. Y bueno, yo la dejo a la hermana Guadalupe, porque en primera persona, ¿quién mejor que ella nos va a contar el horror, pero también la cotidianidad de todas las cosas, porque al final se vuelven cosas de todos los días. Sí, algo que parece inadmisible para nosotros, se vuelve una cosa de todos los días. ¿Qué tal, hermana? Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Sí, esto realmente conmocionó a nuestro país, digo yo, a Siria, a nuestra gente allá, porque no era una cosa que se vivía desde, ¿no? Hay pueblos que han vivido en guerra y ya hace decenas de años que vienen sufriendo por ahí. Siria, no. Siria era un país muy tranquilo, de gente que estaba muy bien, de gente que no tenía problemas económicos. Y Siria incluso un país donde no había casi, por así decir, diferencias religiosas, ¿no? Es decir, había buena convivencia en general entre cristianos y musulmanes, por ejemplo, aun cuando los cristianos son una minoría, como el resto de los países árabes. Por eso se vivía una situación totalmente distinta para nosotros como misioneros que estamos allí en Siria. Es enriquecedor haber podido conocerlos antes y después. Antes y después. Claro, y testimoniar esto, ¿no? Porque además, imagínense lo que significa para gente que lo tenía todo, un nivel de vida. Nosotros tenemos nuestra comunidad en Alepo, sí, en el obispado. Estamos con el obispo de Alepo allí, que es libanés. Y en Alepo, gente de clase media, alta, gente de clase empresarial, gente que vivía muy bien, gente muy abierta, muy occidentalizada también, que lo tenía todo, ya digo. Y de un día para el otro, encontrarse con una guerra en plena ciudad, que ya lleva durando 4 años y más, y semejante persecución a los cristianos sobre todo, pero también de rebote a los musulmanes, porque ellos lo que intentan es justamente que caiga el gobierno, ¿no? Acabar con el cristianismo y acabar con todo lo que se le parezca, digamos, con todos los grupos que no eran sean simpatizantes, claro, simpatizantes, aún estos musulmanes que se llevaban bien de los radicalizados, cristianos. hay que decirlo también. Claro, entonces, ¿qué pasa? Para esta gente, imagínense lo que significa. Gente que lo tenía todo y que ahora tiene 1 hora de electricidad por día o 2. Tenemos agua una vez por semana. ¿Agua una vez por semana? Agua una vez por semana, por unas horas. Y se acabó el gas y la comida escasea y lo que significa la vida cotidiana en medio de ese bombardeo permanente, porque el enfrentamiento entre el ejército nacional que defiende las ciudades y los terroristas que avanzan es permanente, y a su vez los terroristas disparan permanentemente contra los civiles, contra la ciudad de Alepo. Por eso ya utilizan el término de la lluvia, ¿no? Las lluvias son la las lluvia balas. de proyectiles, claro, la lluvia. Hablan el mismo término, lo usan en árabe, se dice betmatar, es decir, llueven los proyectiles. ¿Dónde está lloviendo hoy? Como una cosa ya natural, de todos los días, claro. ¿Y cuáles son las escenas de la vida cotidiana? ¿A qué hoy tienen que atenerse las familias que están allí viviendo en Siria? ¿Con qué se encuentran?
Bueno, se encuentran con que han tenido que tomar una decisión importante en su vida con todo esto que comenzó, y es decidir seguir haciendo lo que tienen que hacer o no. Seguir haciendo lo que tienen que hacer de acuerdo a lo que creen, ¿no? Como cristianos, de acuerdo a lo que aman, aun cuando les cueste la vida. Y eso es en todos los órdenes. Por eso los chicos siguen yendo a la escuela, aún a riesgo de morir en el camino, esquivando balas. Qué terrible. La gente sigue saliendo para trabajar. Los chicos siguen saliendo para ir a la universidad y se reciben en la universidad. 4 o 5 años de estudio bajo la guerra y se reciben. Y en el plano espiritual, obviamente, que es lo que sostiene todo esto y le da justamente la estructura de vida a todo esto, y es que lo sostiene realmente la fe. Para decir, bueno, vale la pena, aún con el sacrificio que este cueste, y aún cuando me cueste la vida, vale la pena hacer lo que tengo que hacer y no estar deteniéndome porque tengo una guerra en la ciudad. Es interesante igual lo que dice, porque para mucha gente, incluso para nosotros, es lejano, es otra cultura, y usted hablaba de una sociedad occidentalizada. Por lo tanto, personas que viven muy parecido a como vivimos nosotros, un poco para ubicarnos en esta situación. ¿Cómo y que es? de la noche a la mañana, esa paz, esa forma de vida se interrumpe violentamente y cambia sin sentido y sin final, porque no es algo que uno puede prever, no es que dice, bueno, va a terminar el 30 de julio del año que viene. Y ya sería muy distinto saber que va a terminar. No se sabe qué va a pasar, no se sabe quién va a ganar, no se sabe qué va a ser de la vida de cada uno. Aquellos que tuvieron reflejos rápidos y no estaban muy cargados ideológicamente, religiosamente, se fueron rápidamente de Siria. Y otros quedaron envueltos en esto, que es un infierno. Es que a veces uno piensa que no le va a llegar, uno piensa como en la Segunda Guerra Mundial, uno era ciudadano de Alemania y aunque fuera una persona que era judía y que no pensaba que tenía que irse, porque pensaba que era su país y que era un ciudadano alemán. Y acá la gente en Siria también, ¿por qué me tengo que ir de mi casa? Yo creo que inclusive ellos emigran o se refugian en Europa porque sí, pero en realidad ellos quieren quedarse en Siria. Obviamente. En realidad no quieren abandonar sus hogares. ¿Cómo es un día tipo en Siria, por ejemplo? Bueno, debido a esto que uno vive del contacto permanente con la muerte, permanente, ¿no? Porque no es que no sepamos que nos vamos a morir. Todos, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, a cualquiera que esté escuchando, todos nos morimos, ¿no? Nos vamos a morir, lo sabemos. ¿Vos tenés miedo de morir? Pero no lo tengo, pero justamente por esto, por este sentido con que podemos vivir allá. Es decir, el contacto con la muerte lo tenemos permanentemente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿me puede tocar a mí? Y me puede tocar hoy. Eso es lo que se plantea la gente, ¿no? Los jóvenes, uno los escucha mucho decir eso. Hoy me puede tocar, bueno, si este es mi último día, ¿cómo voy a vivirlo? Porque claro, ¿cuál es el punto principal para ellos? El tema no es morir. Creo que todos sabemos que vamos a morir, el tema es cómo vivimos mientras tanto. No solo eso, ¿no? Cómo vivimos mientras tanto solamente. ¿Cómo vivo mientras tanto en orden a lo que viene después? Que es para nosotros como cristianos lo más importante, porque lo más importante viene después de la muerte. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Nosotros, con tanto bienestar en el que estábamos tan entretenidos en el mundo, que no pensábamos, nos estábamos olvidando de las cosas importantes. ¿Quién dice Pero eso? ellos mismos, los cristianos, ¿no? La gente nuestra, incluso los musulmanes se los escucha decir. Te digo todo, como cosas importantes desde Dios hasta la vida de la familia, porque con tanto bienestar y vida social y hasta la familia estaba descuidada, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como ellos les ha cambiado. ¿Lo bueno a lo malo? ¿Le encuentran la mirada? Bueno, exactamente, positiva? Es no esto. es valorar, ¿Viste cuando alguien que estuvo en la guerra, sobre todo las personas mayores, que ya no quedan tantos en Argentina, italianos y españoles, que de repente tenían una mirada, un enfoque distinto? Sí. Y te decían, bueno, mientras haya salud y paz, no pasa nada. Y vos decís, ¿de qué está hablando? No terminabas de entender eso, claro, porque lo habían atravesado. Sí, yo creo que es un poco más que eso. Es decir, yo pienso en los chicos de allá, ahora que los veo allá, ¿no? Como están ahora, a causa del sufrimiento, ¿no? Y pienso en nuestros chicos acá, ¿no? Yo cuando voy a los colegios, cuando hablo en las parroquias, con los papás, yo les digo, nosotros cuántas veces tratamos de evitar el sufrimiento de nuestros hijos, a nuestros alumnos, ¿qué es lo que enseñamos? Que no sufran, que todo les sea fácil, que todo... No los estamos ayudando a fortalecer su voluntad, a ser dueños de sí mismos y a hacer las cosas porque las tienen que hacer, no porque sean fáciles. Entonces, ¿qué pasa? En una situación difícil, justamente en una prueba, es cuando uno se fortalece su voluntad y lo hace pero esto es aún extremo. a pesar.
Y bueno, ese es el problema, que no tendríamos que llegar a estos extremos, ¿no? No tendríamos que llegar. Pero justamente es el ejemplo que ellos nos dan, de decir, bueno, ¿cómo quiero vivir realmente, a pesar de las dificultades que tenga, a pesar del sufrimiento que tenga? Lo que pasa es que uno no puede elegir en esas circunstancias cómo uno quiere vivir. Ellos sí lo eligen, claro que lo eligen. Ellos podrían quedarse en su casa, podrían no estudiar, podrían no casarse, por ejemplo, ¿no? Fue tan difundida esa foto, muy conocida en las redes sociales, de esa pareja de jóvenes que se casaron. Qué lástima que no traje la foto porque es muy significativa. Se casaron en una iglesia sin techo, una iglesia destruida y flor de casamiento, Y claro, entonces uno dice, pero ¿cómo? Y entonces acá que lo tenemos todo, no, bueno, que para casarnos, no, ya pusimos fecha, sí, 2020 nos casamos, porque estamos esperando tener no sé qué, tener no sé cuánto. O sea, uno se condiciona mucho para hacer lo que tiene que hacer, porque realmente es muy importante saber aprovechar de estas pequeñas pruebas, sufrimientos que tenemos para crecer, para fortalecernos y hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, uno, de imaginarse la escena de miles de personas, que es lo que particularmente nos ha dolido a los occidentales, más allá de los que han decidido quedarse en Siria y considerar esa su guerra, esa su sociedad y esa su historia, su esencia. Otros dijeron, no, yo me voy, acá no quiero vivir. Caminando, solo imaginarse esa escena de miles de personas caminando rumbo a ese portón imaginario con sus hijos en los hombros, es desgarrador. Es desgarrador que no abran la puerta, además, que haya tenido que pasar esto para que finalmente abran la puerta. Eso desgarra. O sea, eso que no se hayan sensibilizado que el mundo ante esas personas que venían caminando pidiendo, que por favor. Que el mundo no responda. Sí. ¿Dónde está el mundo? Esto es cíclico. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un barco que llegó hasta las costas de Cuba, se llamaba el Viaje de los Condenados, y no los permitieron entrar y tuvieron que volver a Europa y toda esa gente murió en las cámaras de gas y se habían escapado. Por eso digo, ¿cómo puede ser? Y el mundo sigue girando. Bueno, por eso digo, y me pregunto eso, que habiendo vivido lo que muchos de nuestros abuelos y bisabuelos vivieron a los ojos de todo el mundo, hoy Europa, principalmente Europa, cierra las puertas. Ahora yo me tengo una pregunta. Europa cierra las puertas, pero toda esta gente que es musulmana, en su mayoría es musulmana, ¿por qué no pide refugio en países que son como Dubái, Kuwait, que son países que, es decir, profesan la religión islámica y encima son países que están muy bien económicamente y que son países como, por ejemplo, Dubái, que está en crecimiento y necesitan mano de obra? Es decir, ¿por qué no ir a lugares donde son afines también a ellos? Sí, obviamente hay razones políticas para todo esto también, económicas, pero yo creo que es real que lo que decía este muchacho sirio que habló en los medios muy bien, cuando él dijo, nosotros no queremos que nos abran las puertas en Europa, nosotros queremos vivir en nuestro país. En nuestro país. Y uno se encuentra con gente en la parroquia, por ejemplo, tenemos muchísimas familias que han huido, ¿no? Pero muchas otras que están allí y no se piensan ir, Y ellos dicen, que entren, que tomen la ciudad del Estado Islámico, que nos maten, que me maten, los jóvenes dicen que me maten, yo soy cristiano, que me maten, pero de acá no me voy y no voy a dejar de ser cristiano, ¿no? Y hermana, ¿qué análisis hacen los cristianos, los musulmanes de todo este conflicto? ¿Y cómo ven, son dos preguntas en una, y cómo ven muchos occidentales que fueron a meterse en la sociedad siria? Y bueno, ellos lo notan, ellos lo han padecido desde el principio como una cosa que surgió sobre todo desde afuera, en primer lugar, ¿no? Y no desde ellos mismos, desde el propio pueblo, ¿no? Y han padecido desde el principio el abandono, la incomprensión, la tergiversación de la información, desde un principio. La han sufrido mucho, el abandono de Occidente, ¿no? Realmente, porque es impresionante que cuando uno veíamos las noticias en canales informativos, cadenas internacionales importantes, y veíamos las noticias de imágenes, ¿no? Continúan las manifestaciones de la gente que sale, el pueblo sirio que sale a la calle, porque quiere democracia, y quiere que su presidente se vaya. Claro, pero nosotros entendemos árabe,
leíamos los carteles y escuchábamos los cantos. ¿Y qué Eran las decía? caravanas de la gente que salía a la calle apoyando a su presidente. De hecho, pasaban adelante de la calle nuestra. Nosotros en Alepo vivimos en una calle principal, pasaban por adelante. O sea, eso a la gente le dolió mucho desde el principio, la tergiversación de la información, es decir, el sentirse realmente abandonados en este Pero sentido. ellos sintieron que es una guerra civil inventada. Siente la sociedad. Algo por el estilo, porque hay de todo también, ¿no? Hay muchas, es muy complejo el conflicto, ¿no? Y yo no soy tampoco una experta No, claro, para explicar. claro. Pero yo digo cómo lo sintió la gente allá. Y aún así, cómo no se rinde, no baja los brazos. Por eso el día a día, ¿no? Que vos me preguntabas, Sí. Cuando vos ves que ellos, por ejemplo, salen a la escuela y los chicos se despiden de sus padres cuando salen a la Sin escuela, saber porque no si los saben van a- si sí. vuelven. O una mamá que va a comprar el pan se despide de su familia. Hermana, De ¿y hecho, cuál- perdón, de hecho, hermana, ¿por qué no cuenta cuando explotó el misil en la esquina donde estaban ustedes? Bueno, sí, eso fue una de las Estaban cosas. con un coro. Sí, una de las cosas más cercanas quizás al edificio donde vivimos, que es al obispado, fue la caída de un proyectil, de un misil. No, muy distinto del proyectil. Un misil que cayó apenas a 50 metros del obispado en esa explosión terrible que fue a la 1 del mediodía y que provocó más de 400 muertos. Muchos de los nuestros, obviamente no era nuestro barrio. Y estamos pegados a la ciudad universitaria, o sea, muchos estudiantes murieron allí. Fue terrible, fue una hora pico de tránsito, ¿no? Porque por más que estemos sufriendo guerra en plena ciudad, la gente sale igual a hacer lo que tiene que hacer, nadie sale a pasear, ¿no? Entonces estaba lleno de gente en la calle a la 1 del mediodía cuando cae este misil. Y sí, nosotros también experimentar eso de salvarnos por diferencia de unos minutos. Por un pelo. ¿no? Sí, por unos minutos. Y bueno, y después tener que asistir a la gente, a los heridos, ¿no? A una de nuestras universitarias tenemos pensión para chicas universitarias. En medio del caos y los escombros en la catedral, porque se dañó mucho la iglesia y todos los heridos afuera, los muertos, porque eso queda el tendal, es una cosa espantosa. Buscábamos a una de nuestras estudiantes que no la encontrábamos y la encuentro en medio del caos, ahí sentadita en un banco, y cuando la voy a auxiliar, ella le dolía el brazo, me decía que le dolía el brazo. Cuando lo voy a ayudar, le digo, te habrás quebrado, le saco la campera y me llama la atención, la tenía rajada de arriba abajo la campera. ¿Qué tenía? Entonces le saco la campera para aliviarla y le veo que le salía un hierro de la espalda. Tenía un hierro clavado en la espalda, ¿no? Entonces, bueno, la llevamos al hospital, gracias a Dios pudimos conseguir un auto. Esto por contar un caso de esa sola explosión, ¿no? Ella la salvaron, ¿no? Entró al quirófano, el padre la confesó, bueno, entró, la operaron, le sacaron el hierro que le había perforado el pulmón. Y después vos ves ese mismo día la reacción de la gente y no lo podés creer. No lo podés creer. Porque si yo termino la historia ahí, la termino ahí nada más, uno se queda con... Sí, queda Claro, un final pobre trágico. gente, y se No, pone a sí. llorar. Estaban todos- Pero vos ves la reacción de la gente, que cómo unas sigue? horas después ya estaba toda la gente del barrio y los jóvenes limpiando, juntando vidrios, juntando escombros, preparando un salón en el obispado para la misa. Y De desde pie. ese día, claro, y desde ese día más gente rezando. Puedo decir, pero estamos todos locos. Mire esto. Y claro, porque Ahí está su foto, la que decía usted. Ahora la vemos. mire. ahí está la foto, qué bueno que la encontraron, qué bueno. Sí, Ahí sí. está, Claramente que no ahí está, tiene pero techo. miren qué casamiento. Qué ropa, ¿eh? O sea, quiero decir, eso realmente muestra el temple de este pueblo, ¿no? Que realmente lo alimenta y lo sustenta un espíritu, realmente la fe que los anima, les invade la vida completa. No es solamente porque son cristianos, entonces se lo pasan rezando, encerrados en su casa, esperando que vengan a matarlos. No, ellos viven y hacen lo que tienen que hacer. Y sin miedo, ¿quién me lo puede impedir? Me van a matar y bueno, que me maten. Me van a matar haciendo en ese momento lo que tenía que hacer. Hermana, ¿y cuál es el mensaje que ustedes, que me imagino que esa es la tarea que además llevan adelante, le dan a esos estudiantes, a esos chicos, a esos jóvenes, a todos los que van a la iglesia, a partir de la foto que nos dolió y que es inevitablemente cruel, pero que habla de la realidad, que es la foto de Aylan, o de Aylan, no sé cómo se pronuncia. Aylan, sí. Aylan. ¿Cuál es el mensaje? Para nuestra gente. Claro, que analizaron, que hablaron, que dijeron. Lo que pasa es que... ¿Qué pasó con Lo que esa pasa foto? es que esto que el mundo conoció ahora, hace 3 días, los nuestros lo ven todos los días desde hace más de 4 Pero años. por eso hago la para pregunta, nosotros, pero por para eso hago ellos la no fue una pregunta. sorpresa ni fue una noticia. Perdón, no, pero realmente no fue una noticia. Pero por eso lo digo, por eso, justamente, porque eso es lo que me resulta interesante. ¿Qué pasa ahora con esa foto? Claro, bueno, ¿Qué dicen? Eso es lo que ellos desde dicen. Serbia ahora? Eso es lo que ellos dicen allá. O sea, tiene que suceder una cosa así y que un niño ofreciendo su vida, sacrificando su vida prácticamente,
tenga que mover al mundo? Lo que no pudimos hacer todos los grandes, ¿no? Hablando y hablando y difundiendo, lo hace un niño. Ahora para que... Y lo puede hacer esas fotos. Voy a ir más allá. Ni siquiera lo hizo el pobre niño dejando su vida, sino quien sacó la foto del niño. Porque esto viene pasando con imágenes seguramente más aterradoras que esa, y más dolorosas. Y el primero que se atrevió a publicarla. ¿No? Sí. Porque esto pasa, se dice, se cuenta, pero por eso esa foto nadie mueve nada, tiene ¿no? para Siria, perdón, la potestad de cambiar la historia. Y de hecho, Sí, en estos días se cambió muchas cosas. Ellos Hay no que ver, pierden la esperemos, esperanza, ellos no pierden la esperemos. esperanza, pero ya digo, no es que lo que esperan solamente es que los reciban afuera. Lo que esperan, que de una vez por todas esto se detenga. Claro, que Eso es ayuden lo que a lo que esperan. pasa adentro. Claro, eso es lo que ¿Y esperan. usted, perdón, hermana, vuelve para allá ahora o ya se queda acá? Si Dios quiere vuelvo, pero no todavía. Me encuentro por un tiempo en Argentina y si Dios quiere vuelvo. ¿Y es una elección? Claro, es una elección, sí. Nosotros pertenecemos a una congregación misionera, el Instituto del Verbo Encarnado, y tenemos misiones en los 5 continentes, en muchos lugares difíciles. O sea, ahora estamos hablando de Siria, pero estamos... Pero un poco para aseverar lo que la hermana dijo, que ella en Siria antes, hace 4 años, la vida era diferente. Yo leí que usted pidió que la trasladaran a Siria porque sabía que era un lugar donde iba a descansar. Claro, porque yo venía era un destino de descanso para porque ella. había estado 12 años en Egipto, trabajando muy intensamente, con mucho trabajo, incluso estaba ya mal de salud también. Entonces mis superiores me ofrecieron justamente que eligiera un lugar en alguna de las comunidades nuestras que tenemos en el mundo en general, donde fuera, dijo, para voy a un descansar. lugar tranquilo. Un lugar tranquilo. Claro, bueno, pero para que se den una idea de lo que era Siria. ¿No? Yo porque preferí quedarme en el ambiente nuestro de Medio Oriente, porque había elegido cualquier otra de nuestras comunidades, pero para que se den una idea de lo que era Siria antes de la guerra, no se puede creer. ¿Cuál fue el punto de inflexión en Siria? ¿Qué fue lo que desencadenó todo esto? Lo vuelvo a repetir, yo creo que esto viene de afuera de Siria. O sea, ¿De la afuera gente... de quiénes? Porque hay Y bueno, distintas interpretaciones. También incluso escuché... hay muchos, hay intereses religiosos en estos grupos fanáticos, obviamente. Hay intereses políticos, hay intereses económicos también de tantos grupos. Casi que básicamente. Yo también leí que el gobierno sirio había usado armas químicas. Bueno, se dicen tantas cosas, por eso también el pueblo lo ha sufrido, porque, a decir verdad, los únicos que están defendiendo al pueblo sirio son los soldados sirios, el Ejército Nacional, que está haciendo la defensa de los pueblos y de la ciudad y de Alepo concretamente. O sea, la única defensa que tienen es el Ejército Nacional contra los terroristas. Y encima tienen que escuchar en las noticias de que es el ejército, ¿no?, el que está masacrando al pueblo, o el presidente el que masacra al pueblo. Por eso digo que la gente lo sufre mucho. Y yo lo que le preguntaba de muchos occidentales unidos a estos fundamentalistas, ¿los ha visto? ¿Es tan común como por lo menos la información que llega acá? Bueno, hay muchos occidentales que se transformaron, que se convirtieron mucho en Europa. Y sí. En Londres hay ¿Pero es un así? alto ¿Se índice ve? Sí. ¿Se ve con esa frecuencia? Hay muchos, ciertamente hay muchos. Lo que pasa es que esto también tiene mucho sustento económico, está muy financiado, entonces hay mucha gente que se une y se recluta simplemente por intereses. Ahí va. Cuando uno dice, bueno, no sabemos a qué intereses respondes, más allá de lo que uno se los puede imaginar, pero un grupo rebelde de origen internacional, porque es un grupo rebelde de origen internacional, que tiene un nivel de financiamiento como para sostener una guerra contra un Estado, Claro. Imaginen ustedes el potencial económico que hay detrás de eso. Estados Unidos es uno de los grandes monstruos. Ciertamente detrás de son la mercenarios, se les formación. paga mucho por día, realmente, y están dispuestos a lo que sea. Realmente cuando uno ve esa tanta maldad, la gente lo pregunta mucho, ¿cómo puede ser? ¿Puede ser una persona, un ser humano llegar a tanta maldad? ¿Se puede? Y se puede, o sea, para llegar a tanta maldad hay que sumar maldades. No es muy difícil, hay que sumar maldades. Por eso siempre cuando nos preguntan, yo no soy una experta en conflicto de Oriente Medio. Yo lo que puedo decir es lo que vivo allá y el consejo que yo puedo dar a todos, bueno, ¿queremos colaborar con esto? ¿Con la paz o con la guerra? Porque si mi proceder es obrar el mal, entonces estoy cooperando con la guerra. Es muy sencillo. Si yo obro el bien se difunde aparte, se contagia. Y bueno, ahí estoy cooperando con la paz, ¿no? Por eso cuando uno se alarma, ¿no? Yo le digo a la gente a veces, bueno, nos alarmamos de que uno venga y le corte la cabeza a otro. Pero si yo estoy mintiéndole
a alguien de mi familia, o estoy estafando a mi cliente en mi negocio, o estoy, o sea, y yo hago daño también. Sí, bueno, no sé, era como cortar la cabeza a alguien, pero cuando uno suma daños y suma maldades, y puede terminar. Entonces, por eso es que nosotros decimos, esto nos involucra a todos, como sociedad, como mundo, no puedo permanecer ajeno y seguir, ¿no? Como si nada, eso es lo que sufren ellos. ¿Y usted ve que hay más persecución con los cristianos que con los propios musulmanes? Ciertamente, el primer blanco son los cristianos, es el primer blanco. Ellos cuando llegan a un pueblo, ¿no? Ellos marcan las casas, ¿no? Con la letra Nun, no sé si habrán escuchado, en los medios también se conoció mucho, la letra Nun, que es la primera letra de la palabra Nazara en árabe, que son nazarenos, es así como ellos llaman a los cristianos. Marcan las casas, es decir, son las casas donde hay que entrar matando, ¿no? Y entran que matando. son las plagas. Definitivamente, bueno, y entran... como las plagas se marcaban las casas del primogénito. Sí. Y se les ofrece la posibilidad de convertirse al Islam, y no lo aceptan. Es como la Inquisición casi. Lo que pasa es que, digamos, para los cristianos, realmente ahora, poder mantenerse firmes en la fe, ¿no? Una cosa tan extrema como es la muerte, implica ya una gracia de Dios especial, realmente, no es una cosa humana. A mí cuando me preguntan, recién me preguntaste, ¿tenés miedo? Y yo te dije no. Y porque pasamos de largo, pero no porque no tengo miedo, porque soy tan fuerte yo, porque es una gracia de Dios realmente, claro. No hay otra explicación, no hay otra explicación. O sea, cuando vos los ves morir de esa manera, no mueren, sí, bueno, es espantoso ver esos videos y ver esas... Pero cuando uno los ve morir, no están muriendo desesperados, gritando, no, mueren dignamente, decir, bueno, yo muero por lo que creo y muero por lo que amo. Pero Ailán no murió dignamente. No, ciertamente. Vos decís que marcan las casas de los cristianos y después entran y las saquean, los matan, ¿cómo? Entran matando, claro, entran matando directamente para identificar las casas de los cristianos y entran matando y o sea, el Papa Francisco ha dicho en estos días, tenemos más mártires ahora que en los primeros tiempos de la Iglesia. Algunos dicen que cada 5 minutos están asesinando a un cristiano en Medio Oriente. Gracias, hermana, por haber venido. Gracias. Es un relato que parece de otros tiempos. Marcan las casas, entran y matan. Eso sí, antes te dan la posibilidad de convertirte. Y si decís que no, morirás de la forma que elijas. Año 2015. Hoy, año 2015. No se puede creer.